No se tome eso. La voz de Elena cortó el aire como una hoja de acero afilada. El lujoso salón se congeló al instante. Las copas de cristal se detuvieron en el aire, las miradas se giraron bruscamente y el sonido del cuarteto de cuerdas murió de golpe, dejando un silencio sepulcral. En el centro de la escena, Santiago Montero, el hombre más poderoso de la región, sostenía una copa de vino con una sonrisa de absoluta confianza. Ese tipo de sonrisa arrogante de quien cree que nada en este mundo puede alcanzarlo. El resplandor dorado de las inmensas arañas de luces se reflejaba en su rostro cuando giró la copa, curioso, clavando la vista en la camarera que se había atrevido a interrumpirlo delante de todos. ¿Cómo dice?, preguntó él con una voz baja, indulgente pero cargada de peligro. Elena respiraba de forma entrecortada, con las manos temblando visiblemente. «Señor, por favor, no beba». El murmullo se extendió como la pólvora entre las mesas. Mujeres vestidas de alta costura cuchicheaban escandalizadas tras sus abanicos. Hombres en trajes de diseño fruncían el ceño con desaprobación. El gerente, Ricardo, pálido como un fantasma, corrió hacia ella. «¿Qué estás haciendo, Elena? Pide disculpas ahora mismo». Pero ella no se movió ni un milímetro. Tenía los ojos fijos en la copa. Algo en ese vino no estaba bien. Su instinto gritaba. Ella había sentido el aroma, una nota amarga, metálica, inconfundible, y el recuerdo de un sommelier actuando de forma sospechosa, cambiando las botellas, todavía le quemaba en la mente. «Ese vino no es el mismo que se ha servido en las otras mesas», dijo ella, con la voz quebrada por los nervios, pero firme en su convicción. Santiago soltó una risa ahogada, burlona. «Estás insinuando que alguien como yo podría ser envenenado. Aquí, en mi restaurante favorito». El público rió con él, cómplices en el desprecio hacia la chica. Elena permanecía inmóvil, una mancha de miedo y coraje en medio de aquel lujo resplandeciente. El gerente la agarró fuertemente del brazo. «Basta de esto, vete a la cocina». Pero Santiago levantó la mano fingiendo interés. «No, quiero escuchar. ¿Por qué crees que no debo beber?» Elena miró a su alrededor. Todos la observaban como si fuera una atracción de circo. Corazones latiendo, cámaras de teléfonos móviles comenzando a grabar discretamente la escena. «Porque alguien quiere que usted muera lentamente y que nadie se dé cuenta». Silencio absoluto. La risa desapareció del ambiente. Santiago bajó la copa por un instante con los ojos entrecerrados, calculando. Entonces sonrió otra vez, frío, incrédulo. «Niña, si yo creyera en cada teoría conspirativa de una camarera asustada, ya me habría muerto de aburrimiento hace mucho tiempo». La copa subió de nuevo hacia sus labios. Elena dio un paso al frente, desesperada. «Por favor, no lo haga». Pero el salón entero contuvo el aliento, dividido entre el escándalo del momento y el miedo paralizante de que ella estuviera diciendo la verdad. Si amas las historias que te erizan la piel y hacen que el corazón te lata más rápido, suscríbete ahora y activa la campanita. No querrás perderte el próximo impacto de realidad. El vino se derramó por la muñeca de Elena, frío, denso, dejando un rastro rojo oscuro sobre su piel pálida. El contacto despertó un temblor, y con él, los recuerdos que ella intentaba mantener enterrados en lo más profundo. De repente, el sonido del salón desapareció. Solo quedaba el eco de una promesa antigua, y el rostro de su madre, en una habitación humilde, sosteniendo su mano. «Elena, nunca agaches la cabeza ante el miedo». El timbre suave de su madre aún pulsaba vivo en su mente. El recuerdo vino rápido, cortante como un flash. El pasado se la tragó por completo. Ella tenía 17 años cuando servía mesas en un bar pequeño de la periferia. El olor a comida casera y las risas estruendosas de los clientes llenaban el aire de aquel lugar sencillo. «Un día voy a trabajar en un restaurante de verdad, mamá»,
decía entusiasmada. Su madre rió, cansada por la vida, pero llena de esperanza. Lo harás, hija, pero prométeme una cosa, no cambies quién eres. Elena sostuvo la pequeña botella de refresco que compartían. Lo prometo, aquel sueño era todo lo que tenían. Meses después, el bar cerró sus puertas para siempre. Elena consiguió una vacante en un restaurante mejor, elegante, con servilletas dobladas como esculturas de arte. Creía que su futuro comenzaba allí. El gerente era un hombre de buena labia que siempre decía: quien se mantiene callada sube rápido. Y ella, ingenua, le creyó. Trabajaba el doble, limpiaba, atendía, sonreía sin parar. Hasta el día en que encontró al mismo gerente vendiendo vinos adulterados y alertó discretamente al dueño. A la semana siguiente fue despedida por falta de conducta. Luchó para explicarse, suplicó. Yo solo intenté hacer lo correcto. El hombre se rió en su cara. ¿Correcto para quién, niña? Aquel día ella entendió el precio de intentar ser honesta en un mundo donde valía más el silencio. Salió de allí jurando que, si algún día veía algo incorrecto de nuevo, jamás se quedaría callada. Fue así como, meses después, consiguió una oportunidad donde nadie creía que llegaría. Le Domaine, el restaurante más lujoso y exclusivo de la ciudad. Entró con la cabeza baja, el uniforme almidonado, los zapatos gastados y el corazón eléctrico de emoción. Recordaba cada instrucción. Los clientes son reyes, no mires demasiado, no hables demasiado. Y ella siguió todo al pie de la letra, hasta la llegada del señor Santiago Montero. Era imposible no notarlo. Su presencia dominaba el salón. El sommelier Tomás lo servía con una reverencia casi teatral, exagerada. Elena observaba desde lejos, y más de una vez notó actitudes extrañas, botellas cambiadas en silencio, notas escondidas en el bolsillo del chaleco. Cierta noche, sola en la bodega, escuchó la voz de Tomás. «Está todo listo. El vino especial ya ha sido separado». Un segundo hombre respondió en tono bajo, casi un susurro. «Nadie sospechará. El cuerpo reclamará del corazón, no de la copa». El corazón de Elena casi se detuvo. Se quedó inmóvil entre cajas de cristal importado, con las manos sudando frío. Después huyó apresurada, sin entender cómo alguien podía hablar de muerte en un lugar tan hermoso. Todo eso pasó por su mente en segundos. El salón del presente volvió como un golpe de luz cegadora. Santiago aún sostenía la copa en alto. El sommelier lo observaba con una pequeña sonrisa nerviosa en la comisura de los labios. Elena sintió el corazón latirle en la garganta. El sonido distante de cubiertos sobre porcelana parecía un trueno. Todo eso pasó por la mente de ella en segundos. Ella inspiró hondo. El mismo olor metálico, la misma sensación de peligro inminente. Miró a Tomás. El sommelier desvió la mirada rápidamente. El escalofrío en el cuerpo de Elena se convirtió en certeza absoluta. Santiago giró el vino despacio, a punto de beberlo. Elena dio un paso más, decidida. La promesa hecha años atrás quemaba viva dentro de ella. Nunca agachar la cabeza ante el miedo. Elena sentía las piernas temblando, pero mantuvo los ojos fijos en la copa de cristal. Santiago la observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio, la base de la copa tintineando contra la mesa de mármol. El salón entero aguardaba el desenlace de aquella escena absurda. Ella sabía que, si erraba una sola palabra, estaría arruinada para siempre. Pero si se quedaba callada, alguien moriría. «Por favor, señor», repitió ella con la voz embargada pero firme, «hay algo mal con el vino». Santiago arqueó una ceja, incrédulo. «¿Mal?». Él levantó la copa, olió el líquido, lo giró con una elegancia ensayada. «Huele como un vino francés de 5.000 euros».
¿Quiere decirme qué hay exactamente de malo, señorita? Elena tragó saliva con dificultad. El olor tiene un toque amargo. Vi al sommelier cambiando las botellas. Un murmullo de asombro se extendió por la sala. Tomás, el sommelier, dio un paso al frente, con su sonrisa impecable intacta. «Señor, pido perdón por este espectáculo. Esta joven parece estar alterada». «¿Alterada?», respondió Elena, alzando la voz demasiado. «Yo te vi. Sacaste la botella de la estantería equivocada». El gerente, el señor Ricardo, se acercó ansioso. «Elena, basta. Estás confundiendo todo». Pero Santiago levantó la mano, callando al hombre. «No, déjenla hablar. Estoy curioso». La mirada de él la perforaba. Elena sintió el peso del juicio colectivo, como si cada mirada dijera lo mismo. ¿Quién se cree que es ella? Una simple camarera, interrumpiendo a un magnate en medio de un brindis. Ella respiró hondo. «Todo lo que pido es que el señor no beba todavía. Solo eso». Santiago soltó una carcajada. ¿Y yo debería creer en una camarera con el olfato sensible? Los invitados rieron junto con él, fingiendo no sentir la incomodidad del momento. Elena cerró los puños, intentando contener las lágrimas de rabia. «El señor puede reírse, pero está corriendo peligro de muerte». Él se inclinó hacia adelante, amenazante. «¿Sabes qué diferencia a gente como yo de gente como tú, Elena? Yo no vivo con miedo, y jamás dejaría que una empleada histérica arruine mi momento». Él alzó la copa. Elena dio un paso, lista para impedirlo físicamente. De repente, el seguridad Javier colocó la mano en su hombro, deteniéndola. «Oye, calma, está todo bien», murmuró, intentando protegerla de la vergüenza inminente. Pero Santiago bebió un pequeño sorbo, teatralmente. El salón soltó un suspiro colectivo de alivio. Elena se cubrió la boca, con el corazón desbocado. Santiago tragó, posó la copa y sonrió. «¿Ves? No pasó nada». La carcajada de él resonó, afilada como vidrio roto. Aquella noche, después de que todos volvieran a sus conversaciones banales, Elena fue llevada hasta la cocina a empujones. El gerente cerró la puerta tras ella, con el rostro rojo de ira. «Has perdido completamente el juicio, Elena. Interrumpir al señor Montero delante de 50 invitados VIP. Yo solo intenté salvarlo. Yo vi a Tomás cambiando. Tomás trabaja aquí hace 10 años. ¿Crees que él envenenaría a un cliente y mucho menos a nuestro mejor patrocinador? Yo sé lo que vi. Tú no viste nada, ¿entendiste?» La frase de él cortó el aire. El silencio que siguió fue sofocante. Elena miró alrededor. Cocineros fingiendo no oír, camareros evitando su mirada. El miedo era el mismo en todos. El gerente bajó el tono amenazante. «Mira, vuelvo a decirte, si quieres mantener el empleo, sales, pides disculpas en el salón y dices que estabas nerviosa. ¿Mentir? ¿Es eso o puedes recoger tus cosas ahora mismo?» Elena sintió que el estómago se le revolvía. Cuando intentó responder, Tomás entró en la cocina. La sonrisa de él era calmada, calculadora. «Todo resuelto, señor Ricardo. El señor Montero ya está con el postre. Dijo que no guarda rencor si ella aprende a quedarse en su lugar». Elena se acercó a él desafiante. «Tú cambiaste las botellas, Tomás. Yo lo vi». «¿Lo viste, eh?» Él cruzó los brazos con arrogancia. «¿Y dónde están tus pruebas?» Ella tartamudeó. Él sonrió con malicia. «Nadie aquí te va a creer, y aunque te creyeran, ¿piensas que alguno de ellos pondría su empleo en riesgo por una simple camarera?» Aquella frase la aplastó. «Puedes intentar justificar lo que quieras», continuó él, «pero si abres la boca de nuevo, te garantizo que no vas a servir ni café en la esquina». Él salió, dejando un rastro de olor a vino y arrogancia en el aire. Elena se quedó allí, inmóvil, con las manos apretadas contra el delantal.
La rabia pulsaba en sus venas, mezclada con la impotencia. Recuerdos del pasado volvieron. El despido injusto, el mismo miedo, la misma sensación de estar completamente sola contra el mundo. Pero ahora había algo diferente, el sabor amargo de una promesa rota. Horas pasaron. El restaurante ya se vaciaba cuando Elena volvió al salón cargando un paño húmedo. Santiago aún estaba allí, sentado con una pareja de empresarios, riendo alto y fuerte. La copa que él había usado permanecía sobre la mesa manchada de vino tinto. Ella se acercó discretamente, recogió la copa con las manos temblorosas y la llevó a la cocina. El miedo se transformaba en una urgencia silenciosa. Dentro de la despensa, ella observó el residuo en el fondo. Un leve brillo verdoso reflejaba la luz tenue. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Elena salió a toda prisa y encontró a Javier, el seguridad, recogiendo sillas. «Javier, necesito mostrarte algo». Él la miró confuso, pero la siguió hasta la cocina. Cuando le mostró la copa, él frunció el ceño. «Parece un residuo químico. Eso no es normal en un vino de esta categoría. ¿Entonces me crees? No sé lo suficiente para afirmarlo, pero vi a Tomás yendo a la parte trasera con un extraño antes de la cena. Eso me dejó con la mosca detrás de la oreja. ¿Puedes ayudarme a probar que fue él?» Él vaciló por un segundo. «Si es verdad lo que estás diciendo, es peligroso. Esta gente es muy poderosa, Elena». «Lo sé, pero no puedo dejar pasar esto». Él la miró fijamente por un largo momento. Después asintió. «Mañana traigo un contacto que entiende de análisis químicos. Vamos a descubrir qué tiene esa copa». Elena sintió el primer hilo de esperanza atravesar la barrera de su miedo. A la mañana siguiente, ella fue llamada a la oficina del gerente. Santiago estaba allí, elegante como siempre, al lado de Tomás. La sonrisa fría reapareció en su rostro. «Señorita Elena», comenzó Santiago, «me quedé pensando sobre su show espectacular de ayer». Ella tragó en seco. «Yo solo quise evitar un mal mayor». «Ah, claro. Y acabaste creando un mal aún mayor. La vergüenza pública. El restaurante entero, hablando de la camarera histérica que casi arruinó el evento. Yo puedo probar lo que oí y vi». Tomás dio un paso al frente, desafiante. «Entonces muéstralo. ¿Dónde está la prueba? ¿Quieres que analicemos todos los vinos porque tu olfato te asustó?» El gerente suspiró afligido. «Señor Montero, por favor, entienda, ella es nueva». «Ahórrese sus excusas». Santiago se levantó. «Nada me irrita más que la incompetencia arrogante». Se giró hacia Elena. «Estás despedida». Las palabras la golpearon como un puñetazo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Ricardo intentó interceder. «Señor, tal vez, sin tal vez, quiero que ella salga ahora». Elena se quedó parada con el rostro ardiendo, las lágrimas quemándole los ojos. «Yo no estoy mintiendo». Santiago sonrió, una sonrisa de depredador satisfecho. «Entonces pruébalo. Pero sepa, jovencita, que si es mentira, yo mismo voy a garantizar que nadie más te contrate jamás». Ella respiró con dificultad, con el corazón desbocado. Javier, apoyado en la puerta, observaba en silencio, con una mirada solidaria. Elena caminó hasta él, murmurando al pasar: «Lo voy a probar». Santiago, entretenido con su propia superioridad, hizo un gesto displicente con la mano. «Te garantizo que no lo harás». Afuera, el sol ya se ponía. Elena se sentó en la acera con el uniforme arrugado y los ojos rojos. Las voces de la ciudad por la noche parecían distantes. Recordó el rostro de su madre nuevamente. «Nunca agaches la cabeza ante el miedo». Ella levantó la mirada, respiró hondo. No era más solo por el empleo, era por algo mayor, por la verdad que nadie quería ver.
Aquella noche, mientras Santiago brindaba con otra copa de vino, Elena decidió actuar. Aún no sabía cómo, pero no permitiría que quedara impune. Dentro de ella, la humillación comenzó a transformarse en un propósito firme. Y, en el fondo, sabía. Aquello solo estaba comenzando. Elena volvió al restaurante al día siguiente con la cabeza erguida, incluso sin el uniforme. El aire olía a lujo y desdén. Pasó por las puertas de vidrio, ignorando las miradas perplejas de los antiguos compañeros. El corazón le martilleaba en el pecho, pero la decisión estaba tomada. Pediría una última oportunidad para explicarse y mostrar lo que había descubierto con Javier. Ella aún no tenía pruebas físicas contundentes. La copa se la había llevado Tomás aquella mañana, pero había testigos y un hilo de confianza en sí misma. El gerente Ricardo la interceptó antes de que pudiera avanzar por el salón principal. «Elena, ¿qué estás haciendo aquí? Fuiste despedida ayer, yo mismo sellé los papeles. Necesito hablar con el señor Santiago, es urgente». «¿Urgente?», repitió él nervioso. «¿Quieres acabar con tu propia vida, niña? Si él te ve, va a llamar a seguridad». Elena mantuvo la mirada firme. «Deje que él me vea». Antes de que el gerente pudiera impedirla, ella ya caminaba hacia el centro del salón. El ambiente estaba lleno. Un almuerzo de negocios de gran importancia. Santiago, impecable en otro traje oscuro a medida, ocupaba su mesa habitual, rodeado por empresarios y políticos influyentes. El brillo de los cubiertos de plata y el perfume de trufas creaban un escenario casi irreal. Ella se detuvo frente a él. «Señor Montero». El silencio cayó como una cortina pesada. Los presentes miraron, confusos. Santiago levantó la vista lentamente, con una sonrisa perezosa en el rostro. «Vaya». La niña volvió. «¿No te dijeron que este restaurante no es lugar para fantasmas?» Algunos rieron. Elena respiró hondo. «Descubrí algo sobre el vino de ayer. El señor necesita escucharme». «Ah, entonces ahora vienes con una continuación de la farsa». Él posó la servilleta fingiendo interés. «Muy bien. Vamos a ver hasta dónde llega tu imaginación». Tomás surgió justo detrás de él, con una expresión cuidadosamente neutra. «Señor, si me permite, tal vez deberíamos evitar más confusiones públicas». «No», interrumpió Santiago levantándose. «Vamos a dar este espectáculo. El público se merece un show». Los invitados intercambiaban risas nerviosas. Elena temblaba, pero mantuvo la voz firme. «Hay algo mal con el vino que usted bebió. No es paranoia. Lo que encontré ayer prueba que intentaron envenenarlo». Santiago dio un paso al frente, acercándose lo suficiente para que ella sintiera su perfume caro y sofocante. «¿Probaron? ¿Y quién más aparte de ti, la camarera que transformó la cena más cara de mi semana en un circo?» «Yo y el seguridad, Javier». Él vio a Tomás reuniéndose con un hombre extraño antes del evento. Tomás rió, incrédulo. «Eso es ridículo. ¿Estás intentando culparme ahora?» Elena se giró hacia el resto del salón. «Yo no tengo nada que ganar con esto. Solo estoy pidiendo que verifiquen la botella. Yo vi el cambio suceder». Santiago rió fuerte, arrastrando la silla hacia un lado. «Señores, miren esto. Tenemos aquí a una detective disfrazada de camarera. ¿Será que debo contratarte o mandarte directo a un hospital psiquiátrico?» La risa contagió a los invitados. Elena sintió el rostro arder de vergüenza. «Estoy diciendo la verdad». Ricardo, el gerente, apareció afligido. «Señor Montero, tal vez podamos resolver esto en privado». «¿En privado, Ricardo? ¿Después de lo que esta chica hizo ayer?» «No». Él alzó la voz. «Vamos a resolverlo aquí, ahora». Santiago cogió una botella de vino de una bandeja cercana. «Este es del mismo lote, Elena. ¿Quieres probar para ver si te mueres tú también?» La risa resonó más alta, cruel.
Elena dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas. No juegue con eso, por favor. Ah, entonces ese es serio lo bastante para hacerme perder el tiempo, pero no para probarlo conmigo. Tomás vino por detrás y susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran. Tal vez ella solo quiera atención. Algunos tipos necesitan inventar drama para sentirse vivos. Las palabras cortaron profundo. Elena miró a su alrededor, buscando cualquier mirada de apoyo. Nada. La indiferencia de los invitados era peor que la burla. Santiago se sirvió, levantó la copa y brindó. A la imaginación fértil de los que nunca llegaron a nada. El salón aplaudió, riendo. El corazón de Elena se derrumbó, pero ella no se movió. Respiró, intentando contener el llanto. El sonido del vino siendo servido parecía un insulto personal. El espectáculo continuó. Santiago, alimentado por la vergüenza de ella, comenzó a explorar cada debilidad. Dime, Elena, ¿dónde estudiaste tú? Ah, claro, en la escuela de la vida, me imagino. Las personas no necesitan un diploma para ver lo obvio, retrucó ella, intentando recuperar la dignidad. ¡Bravo! Él aplaudió con sarcasmo. Tiene hasta respuesta afilada, un talento desperdiciado cargando bandejas. Más risas crueles. Ricardo murmuró angustiado. Por favor, Elena, vete antes de que empeore. Pero ella ya no podía, había cruzado el punto de no retorno. No me voy a ir hasta que no me escuchen. Santiago rodó los ojos, aburrido. Está bien, convénceme. ¿Quién quiere matarme y por qué? Tomás, y alguien que lo financia. La carcajada de él fue lenta, teatral. Dios mío, esto está mejor que una telenovela. Tomás se hizo el ofendido. Voy a demandar a esta mujer por difamación. Santiago señaló a Elena. ¿Estás viendo lo que hiciste? Acusaste al empleado más leal que tengo. Leal no, cómplice. Un murmullo recorrió las mesas. Algunas miradas comenzaron a cambiar. Curiosidad, tal vez. Santiago se dio cuenta y subió el tono. ¿Cómplice? ¿De qué? ¿De un crimen inventado por una camarera rechazada? Esa frase arrancó carcajadas y una reacción cruel. Uno de los clientes golpeó la mesa repitiendo, «¡Rechazada! ¡Rechazada!». El coro de burlas creció. Elena apretó los puños, con el cuerpo entero ardiendo en fuego. Santiago se acercó un paso más. «Dime, ¿por qué me harías esto a mí? ¿Quieres atención? ¿Quieres dinero? ¿O solo estás intentando buscar una excusa para el error que te hizo perder el empleo?» «Porque usted corre peligro», gritó ella con la voz quebrándose. El salón enmudeció por un segundo, y luego explotó en risas nuevamente. Tomás fingió preocupación, muy teatral. «Pobrecita. Yo decía que ella parecía exhausta, señor. Tal vez debería buscar ayuda médica». Santiago sonrió, satisfecho. «Excelente idea. Vamos a buscar un psicólogo aquí mismo. Alguien tiene el teléfono de un manicomio». La risa colectiva fue ensordecedora. Elena sintió el estómago revolverse, la garganta seca como lija. Los ojos comenzaron a arderle, pero se negaba a ceder. Ríanse cuanto quieran, pero cuando descubran la verdad, tal vez sea demasiado tarde. «Ah, ¿entonces es una amenaza ahora?» Santiago cruzó los brazos, inclinándose. «No sabes cuándo parar, ¿verdad?» Ella contuvo la respiración. «Solo quiero impedir que le hagan daño a usted. Pero si prefieren reírse, prefiero, sí». Él cogió el vino, la miró y con una crueldad lenta y deliberada, vertió el líquido en el suelo delante de todos. «¿Estás satisfecho?», preguntó ella con la voz trémula. «Todavía no». Él sonrió. «Esto de aquí es lo que tú vales». Dejó caer la copa. El cristal se hizo añicos contra el suelo. El sonido resonó por el salón como un disparo de arma de fuego. Por un instante nadie respiró.
Elena bajó la mirada, observando el vino escurrirse entre los fragmentos rotos. Miró otra vez a Santiago, con el rostro bañado en lágrimas. Santiago se inclinó hasta ella, invadiendo su espacio personal. La próxima vez que abras la boca, trae algo que sirva, o te garantizo que ni como cliente de bar de mala muerte te van a querer. Un invitado comentó alto. Tal vez el veneno estaba en ella todo el tiempo. Risas crueles acompañaron el comentario. Más una vez, las risas, como mareas de desprecio. Ella intentó hablar, pero la garganta se le cerró. Bastó un segundo para darse cuenta. Nadie allí pretendía escuchar la verdad. Cada rostro elegante reflejaba la misma cosa: miedo a contradecir al poder. Javier, el seguridad, observaba desde la puerta, con los puños cerrados, pero no podía intervenir sin una orden directa. Él sabía que, si lo hacía, perdería su empleo y su sustento. Elena dio un paso atrás, tropezando. Las piernas le flaquearon. La risa de las mujeres en la mesa de al lado se transformó en un zumbido insoportable en sus oídos. El gerente se acercó, susurrando: «Por favor, vete. Salva lo poco que queda de tu dignidad». Ella miró a su alrededor. Miradas frías, móviles grabando, la humedad del vino aún en el suelo de mármol. Entonces, algo se rompió dentro de ella. Por primera vez, Elena no sintió rabia. Sintió un vacío absoluto. Levantó la barbilla, forzó una última mirada en dirección a Santiago. «Un día usted va a recordar este momento, y yo también». Santiago soltó una media sonrisa, arrogante. «Prometo que voy a soñar con esto por la noche, de tanto reírme». Ella se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida. El ruido de las risas aún resonaba cuando empujó las puertas de vidrio. Afuera, el cielo estaba nublado. El viento soplaba frío. Sus pasos sonaron débiles en el granito de la acera. Cada paso era un recordatorio de cuánto había perdido: el empleo, el respeto, tal vez hasta la fe en la justicia. Detrás de ella, el sonido del restaurante volvió a la vida. Cubiertos, música, risas, como si nada hubiera pasado. Elena siguió caminando sin mirar atrás. La humillación pesaba más que cualquier carga que ya hubiera llevado en su vida. En el reflejo de los escaparates se veía pequeña, distante, pero viva. Y mientras caminaba, algo se encendía de nuevo. Una chispa débil pero insistente, el mismo fuego que la había traído hasta allí. Las risas aún resonaban en su mente, pero bajo ellas una nueva voz comenzaba a nacer, la de ella misma, diciendo en silencio que la risa de ellos no sería el final. Elena se quedó parada en la acera por minutos que parecieron horas eternas. El viento frío secaba sus lágrimas, pero dentro de ella el calor de la revuelta crecía sin parar. El sonido ahogado de las carcajadas aún escapaba del restaurante, atravesando las paredes de vidrio como si se burlaran directamente de su fracaso. Las manos le temblaban. Quería gritar, desaparecer, olvidar todo, pero algo dentro de ella, un resto de dignidad, un susurro de su madre, no la dejaba rendirse. Entró en el callejón de al lado y encontró refugio detrás del restaurante, donde el olor a basura y vino viejo se mezclaban. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el muro húmedo. Las voces del recuerdo volvieron despacio. Las risas de Santiago, la sonrisa tranquila de Tomás, el silencio cómplice del gerente. Era la tríada del poder y del miedo, y ella, una vez más, había sido aplastada por esa maquinaria. «¿Estás bien?». La voz de Javier la hizo levantar la mirada. Él había surgido de la sombra, sin uniforme, con una chaqueta echada sobre los hombros. Elena intentó responder, pero la voz le falló. «Ellos se rieron de mí». Lo vi. Él se agachó a su lado con gesto protector. «Y aún así, te quedaste allí de pie. Eso no es poca cosa, Elena».
No salvé a nadie. Todavía no. El silencio que vino después fue pesado, pero diferente. Por primera vez, había comprensión mutua. Él sacó algo del bolsillo, un pequeño papel arrugado. Esto se le cayó del chaleco a Tomás ayer. Lo cogí rápido antes de que se dieran cuenta. Ella tomó el papel. Era una nota con un nombre y una fecha. Envío especial. Madrugada del martes. Reconoció la caligrafía de Tomás al instante. Madrugada. Entonces hay más botellas adulteradas. O más víctimas. Elena cerró la mano en torno al papel. Ellos van a destruir cualquier prueba antes de que yo consiga hacer algo. Javier asintió despacio, serio. Tal vez, pero si actuamos rápido, tal vez no. ¿Me vas a ayudar? Ya he empezado, ¿no? Por un instante, Elena sintió que el peso en el pecho se aliviaba un poco, pero luego vino el miedo. ¿Qué podrían hacerles si fueran descubiertos? Santiago tenía conexiones, abogados de élite, políticos, periódicos. Era el tipo de hombre que borraba problemas con una sola llamada. Aún así, aquella era la primera vez que alguien no la miraba como a una loca. Horas después, ella llegó a casa. Su apartamento minúsculo olía a humedad y soledad. Se quitó el uniforme sucio, lo tiró sobre la silla y se quedó mirando el espejo roto del baño. El rostro hinchado, los ojos rojos, el cabello despeinado, casi no se reconocía a sí misma. «¿Qué has hecho contigo, Elena?», murmuró, apoyando la frente en el vidrio frío. Por un momento pensó en desistir de todo. Buscaría otro empleo, tal vez en otro barrio, lejos de aquel infierno. ¿A quién le importaba un millonario arrogante siendo envenenado? Tal vez fuera hasta merecido. Pero el recuerdo vino como un golpe. La sonrisa tranquila de Santiago bebiendo el vino, seguro de su superioridad. Tomás sonriendo de medio lado, satisfecho. La frialdad de ambos. Ella se estremeció. No podía dejar que salieran impunes. No cuando sabía lo que era ser aplastada por quien tenía más poder. Miró de nuevo al espejo y esta vez vio otra cosa reflejada. No una víctima, sino una mujer cansada de agachar la cabeza. Cogió el móvil. Marcar el número de Javier parecía un desafío inmenso. Llamó. «Dime, quiero hacer esto bien. Necesito probar lo que hicieron». «Entonces vas a necesitar ayuda para conseguir las botellas correctas y alguien que sepa analizarlas». «Conozco a una persona», dijo él. «Una ex cocinera que se volvió técnica de laboratorio. Trabaja en un laboratorio pequeño en el centro. Debe saber qué hacer con un líquido sospechoso». Elena respiró hondo. «Vamos a verla». «¿Ahora?» «Ahora mismo». El laboratorio improvisado quedaba en la parte trasera de una tienda de mantenimiento eléctrico. La mujer era baja, de cabello gris, con una mirada directa y sin rodeos. «¿Queréis que analice vino? Eso suele ser cosa de sommelier, no de policía». Elena explicó todo, cada detalle sórdido, el cambio de las botellas, el comportamiento de Tomás, las humillaciones públicas. Cada palabra parecía reavivar el mismo fuego que casi se apagaba en su interior. Cuando terminó, la mujer apenas dijo: «Traed una muestra. Si hay algo ahí dentro, yo lo encuentro». Javier miró a Elena. «¿Tienes idea de cómo conseguir eso sin que acabemos presos?» Elena sonrió, cansada, pero con una convicción de acero. «Trabajé allí el tiempo suficiente para saber dónde guardan los vinos caros. Mañana, antes de la entrega del almuerzo, el depósito se queda vacío por 15 minutos. Es el tiempo que necesitamos. ¿Y si aparece alguien? Entonces, por lo menos sabrán que no mentí». Javier soltó un suspiro y asintió, resignado. Antes de salir, la mujer sujetó el brazo de Elena con firmeza. «Niña, para hacer lo que vas a hacer hay que tener coraje y paciencia. La verdad siempre cobra un precio alto». «Yo ya pagué una vez», respondió Elena. «Ahora es el turno de ellos». De vuelta al apartamento, ya de madrugada, Elena encendió la luz tenue de la cocina.
Esparció las anotaciones sobre la mesa, el papel de Tomás, el horario del envío, las memorias que había grabado mentalmente. El ruido constante de la calle parecía distante ahora. En medio del desorden, encontró una foto antigua, ella y su madre, sonriendo frente al pequeño bar que ya no existía. Se acordó de las palabras que resonaban desde que era niña. Nunca agaches la cabeza ante el miedo. Ella cogió la foto, pasó el pulgar sobre la imagen y murmuró: prometo que esta vez no lo haré. Aquella noche durmió poco. Soñó con carcajadas estridentes, con copas rompiéndose y con el sonido de su propio grito resonando por el salón. Despertó antes del amanecer, con el mismo fuego quemándole en el pecho. Cuando el reloj marcó las 6 en punto, mandó un mensaje a Javier. «Estoy lista». Él respondió casi de inmediato. «Te encuentro detrás del restaurante». Elena se vistió con ropa sencilla, se recogió el pelo y guardó el móvil y el papel arrugado. Al salir, el cielo comenzaba a clarear y por un instante ella sintió algo nuevo. No esperanza, sino propósito puro. Ella sabía que de allí en adelante no habría vuelta atrás, pero por primera vez desde aquella noche fatídica no se sentía sola. El amanecer cubría la ciudad con una luz pálida y fría, y Elena ya estaba esperando, apoyada en la pared húmeda de la parte trasera del restaurante. A cada respiración, el corazón le latía más rápido, el miedo y el coraje bailando un tango peligroso dentro de su pecho. Javier apareció algunos minutos después, con un semblante serio y un pequeño estuche negro en las manos. «Herramientas», explicó, abriendo la cremallera. Dentro, una linterna, una llave maestra y una pequeña cámara de bolsillo. Elena asintió en silencio. El camarero del turno de mañana aún no había llegado, y el acceso lateral al depósito estaba libre. «Tenemos 15 minutos», dijo ella, observando el reloj con ansiedad. «Después Tomás llega para organizar el bar». Javier abrió la puerta con destreza y entró primero. El depósito estaba frío, el suelo cubierto por cajas alineadas y botellas apiladas en estanterías impecables. El aire olía a madera pulida y vino caro añejo. Elena fue directo a la estantería de los vinos importados, el mismo lugar donde había visto los cambios sospechosos. Las etiquetas doradas brillaban bajo la luz tenue de la linterna. «Aquí», dijo ella, señalando una botella sin el precinto oficial. Esta fue una de las cambiadas. Javier sacó el móvil y encendió la cámara. «Vamos a registrarlo todo». Ella sostuvo la botella con cuidado, la etiqueta elegante contrastando con la tensión visible en sus dedos. «Si es la misma sustancia que en la copa de Santiago, hemos encontrado el eslabón que faltaba». De repente, un ruido de pasos resonó en el pasillo. Elena se congeló. Javier apagó la linterna al instante. El sonido se acercaba rápido. Ellos se escondieron detrás de una pila de cajas, conteniendo la respiración hasta el dolor. La puerta se abrió. Tomás entró, hablando por teléfono. «Sí, lo he entendido. La entrega vendrá directo de Lisboa. El señor puede confiar, nadie va a desconfiar de nada. Claro, el pago será dividido, como acordamos». Elena y Javier intercambiaron miradas de pánico. Las palabras eran una confesión explícita. Tomás continuó, distraídamente tocando las botellas cercanas. «Sí, el producto es lento, indetectable. El cuerpo simplemente desiste». Elena sintió que el estómago se le revolvía con violencia. El sonido de la calma en la voz de él era más aterrador que cualquier grito de furia. Tras algunos segundos eternos, él colgó la llamada y salió, cerrando la puerta con llave por fuera. Cuando el silencio volvió, Elena soltó el aire que tenía preso en los pulmones. «¿Tenemos el audio?», preguntó en un susurro. Javier mostró la pantalla. Estaba grabando. Ella casi sonrió. «Entonces ahora tenemos el comienzo». Ellos esperaron algunos minutos hasta asegurarse de que el pasillo estaba vacío.
y salieron apresurados por la puerta lateral. Afuera, el viento suave de la mañana parecía cargar una promesa de justicia. En el pequeño laboratorio, la mujer de pelo gris las esperaba. En cuanto Elena le entregó la botella, ella comenzó el procedimiento. Mientras gotas del líquido caían en tubos de ensayo, el silencio llenó el ambiente cargado de tensión. Javier andaba de un lado a otro, inquieto como un animal enjaulado. ¿Tarda mucho?, preguntó. «Poco más de 15 minutos», respondió la técnica sin levantar la vista. Elena se quedó observando los movimientos de ella, precisos, metódicos, científicos. Cada minuto arrastrado traía recuerdos dolorosos, las risas, la humillación, el sonido de la copa rompiéndose. Finalmente, la mujer levantó la mirada, con el rostro serio y grave. «Tiene una sustancia dentro, sí. Algo raro, difícil de rastrear. Un tipo de veneno usado para paralizar el sistema nervioso poco a poco. El cuerpo piensa que es cansancio. La muerte parece natural». Elena sintió el pecho helarse. «¿Es eso?», murmuró Javier atónito. «¿Se puede probar quién lo puso?». La mujer entregó el informe impreso. «La muestra es suficiente para levantar una investigación, si una autoridad aceptara analizarlo, pero vais a necesitar más. El registro de entrada del envío, testigos, cualquier conexión entre el sommelier y quien encargó esto». Elena agarró el papel con fuerza. «Lo vamos a conseguir». Por la tarde, los dos volvieron a las inmediaciones del restaurante. Tomás pasaba buena parte del tiempo entre el salón y la oficina administrativa anexa. «Él guarda notas y registros en la caja fuerte interna», dijo Elena, recordando los viejos tiempos. «Si encontramos la hoja de cálculo de los envíos, probamos que había compras ilegítimas». Javier cruzó los brazos, escéptico. «¿Entonces vamos a invadir una oficina ahora?». Ella rió, nerviosa. «A estas alturas, parece el menor de nuestros problemas». Esperaron el momento justo, cuando Tomás salió para almorzar. Elena, que aún conservaba copias de las llaves de ciertos armarios, entró disfrazada por la puerta de servicio. El pasillo estaba desierto. Ella cruzó hasta la oficina y comenzó a buscar frenéticamente entre pilas de carpetas y documentos. Tardó, pero lo encontró. Una hoja de cálculo impresa y un sobre con el logotipo de una importadora ficticia. Nombres falsos, firmas falsificadas, pero la caligrafía era inconfundiblemente de él. «Tenemos el eslabón», dijo ella, sosteniendo los documentos como si fueran oro. De repente, el sonido de una puerta golpeándose resonó cerca. Ella se encogió de miedo. Javier la tiró hacia atrás de la cortina pesada. Era Ricardo, el gerente, entrando apresurado. Parecía nervioso, hablando por teléfono en voz baja pero intensa. «Sí, señor Santiago, lo entiendo. Pero la chica está rondando el restaurante». «Sí, desde temprano. Creo que es mejor actuar pronto». La sangre de Elena se heló en sus venas. «Lo saben», susurró Javier al oído de ella. Ricardo se giró hacia la caja fuerte, la abrió y guardó algo allí dentro con prisa. Entonces salió casi corriendo. Elena respiró hondo, saliendo de su escondite. «La caja fuerte. ¿Estás pensando en abrirla?». «Pensé que querías justicia». Él suspiró, vencido, pero cedió. 30 segundos. Con la herramienta de cerrajero, forzó la cerradura inferior. Dentro había varias carpetas, pero lo que llamó su atención fue una caja pequeña, azul metálico. Elena la abrió. Dentro, un pendrive con una etiqueta que decía «Envío privado, 07». «Es el control de las importaciones», dijo ella con los ojos brillando. «Aquí debe estar todo». Lo guardaron a toda prisa y salieron disparados antes de que alguien apareciera. Horas después, ya en el pequeño apartamento de Elena, conectaron el pendrive al portátil viejo. La pantalla se encendió y decenas de hojas de cálculo surgieron ante sus ojos.
registros financieros, listas de productos y valores transferidos, números desorbitados, pero entre las tablas había algo aún más grave. Mensajes intercambiados entre Tomás y un contacto identificado apenas como SM. Entrega final confirmada. El socio principal firmará sin sospechar. El sommelier dice que en una semana el efecto será completo. Javier abrió los ojos como platos. CM. Santiago Montero. El silencio se prolongó, pesado como una losa. Por un instante, Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Él no era solo el objetivo, era el cómplice. Él planeó su propio teatro, susurró ella incrédula, para parecer una víctima, eliminar a sus socios y encima ganar simpatía pública. Y yo arruiné su plan en mitad de la escena. Javier asintió estupefacto. Por eso te humilló tanto. Tú estorbaste. Elena cerró el portátil con fuerza, con rabia renovada. Ahora no es más sobre que él sea salvado, es sobre que él pague. Afuera, la noche caía despacio sobre la ciudad. Elena y Javier rehicieron el plan, mostrar todo públicamente. No había más espacio para dudas o términos medios. Al día siguiente, el restaurante realizaría un evento benéfico transmitido en vivo por las redes sociales, el escenario perfecto para la confrontación final. Es la oportunidad de exponerlos a todos, dijo ella con determinación. Con las hojas de cálculo, el audio y el informe de la sustancia, nadie va a poder negarlo. Javier la miró preocupado por su seguridad. Pero, ¿y si Santiago se da cuenta y reacciona? Gente así juega sucio, Elena. Que juegue, respondió ella desafiante. Yo solo quiero la verdad delante de todo el mundo. Él me destruyó en público, y es allí donde se lo voy a devolver. El plan sería simple, pero increíblemente arriesgado. Ella entraría como si fuese una invitada, usando un vestido prestado. Javier se encargaría de la transmisión simultánea, enviando los archivos en vivo mientras ella confrontaba a Santiago cara a cara. «Es ahora o nunca», murmuró ella. En la mañana del evento, Le Palais brillaba aún más de lo habitual. Periódicos, cámaras de televisión, socialites de la alta sociedad. Santiago era el centro de atención, sonriendo, carismático, enmascarando toda su culpa bajo el barniz brillante del éxito. Tomás, a su lado, servía copas de champán con su habitual eficiencia fría. Elena, infiltrada entre los invitados, escondía el nerviosismo que la devoraba. Cada movimiento estaba calculado al milímetro. Llevaba el pendrive en un bolso discreto, el informe del veneno en una carpeta de plástico y el móvil conectado con Javier. «Está todo listo», susurró ella por el auricular en su oído. «La transmisión comienza en 30 segundos», respondió él desde el coche estacionado en la calle. «Coraje». Ella caminó hasta el centro del salón, justo en el momento en que Santiago levantaba su copa para brindar. «Damas y caballeros», decía él, con voz firme y potente, «hoy brindamos no solo por el buen gusto, sino por la confianza que este lugar inspira». Elena no esperó más. Dio un paso al frente, rompiendo el protocolo. Confiar en quien engaña es brindar por la propia muerte. El sonido de su voz resonó por todo el salón. Las conversaciones cesaron de golpe. Santiago parpadeó, sorprendido, hasta reconocer el rostro de ella. «¿Tú otra vez?», murmuró con desprecio. «Sí», respondió ella firme como una roca, «y hoy no he venido a pedir disculpas». Ella abrió la carpeta, sacó el informe y lo colocó con fuerza sobre la mesa principal. «Aquí está el informe de un analista independiente. El vino que el señor bebió estaba contaminado, con veneno». El público contuvo la respiración al unísono. Las cámaras comenzaron a girarse hacia la escena. Santiago intentó reír, pero la voz le falló. «¿Esto es una broma? ¿Quieres llamar la atención de nuevo?» Elena encendió el móvil, proyectando en la pantalla gigante detrás del escenario las hojas de cálculo y los mensajes incriminatorios.
Y aquí están las transferencias. Correos electrónicos intercambiados entre el sommelier Tomás y usted. Los murmullos crecieron, transformándose en un ruido ensordecedor. Tomás empalideció visiblemente. Santiago cerró el puño, furioso. Javier, desde el otro lado de la transmisión, envió el audio de la llamada grabada en el depósito. La voz de Tomás describiendo el veneno y el pago dividido. Los invitados se quedaron atónitos, paralizados por la revelación. Santiago se adelantó un paso, intentando desesperadamente recuperar el control de la situación. «Esto es un fraude. Esos archivos han sido fabricados por una despedida rencorosa. Ustedes conocen mi reputación intachable». «Sabemos lo que hemos visto», dijo una mujer de la platea indignada. «La voz es la de su sommelier». Elena respiró hondo, lista para dar el golpe final. «El señor se rió cuando yo le avisé. Pero hoy, Santiago, es el cristal el que se va a romper, no yo». El salón se convirtió en un campo eléctrico de susurros y gritos de indignación. Lo que había comenzado como un evento de caridad estaba a punto de transformarse en el mayor escándalo de la élite en décadas. Y por primera vez en su vida, Elena no temblaba. El día siguiente al escándalo parecía el preludio de una tormenta perfecta. Los titulares de prensa estampaban el nombre de Santiago Montero, y el vídeo de la confrontación circulaba viralmente por las redes. Pero el poder que él poseía aún mantenía a buena parte de la prensa tradicional en silencio. Algunos alegaban manipulación digital, otros llamaban a Elena oportunista y buscafamas. La verdad estaba expuesta, pero el sistema ya comenzaba a reaccionar para proteger a uno de los suyos. Elena pasó la madrugada despierta, con la cabeza hirviendo entre el miedo y la estrategia. Javier, sentado a la mesa del pequeño apartamento, la observaba en un silencio respetuoso. Cuando el sol comenzó a nacer, ella levantó los ojos cansados y dijo: «No basta con mostrar lo que hizo. Necesitamos derribar su escudo, probar delante de testigos que nadie pueda comprar». Javier se rascó la barbilla, pensativo. «¿Y tienes alguna idea?». Ella se levantó, caminando de un lado para otro con energía nerviosa. «Esta noche habrá un evento privado en Le Palais, una cena con inversores extranjeros que aún confían en él. Si revelamos las pruebas allí, en vivo, con la prensa infiltrada, no va a tener cómo escapar. Pero después de lo que pasó, él no va a dejarte atravesar la puerta ni en sueños. Por eso vamos a ir allí antes que los invitados. ¿Entrar escondidos?». Elena miró su propio reflejo en el vidrio de la ventana. «Entrar para armar la trampa final». Horas después, el restaurante estaba sumido en el silencio. El equipo de limpieza reorganizaba el salón, conscientes de que, a pesar de la vergüenza pública, el millonario había decidido mantener el evento contra todo pronóstico. «La reputación se restaura con espectáculo», había dicho Santiago más temprano a la prensa leal. Entre bastidores, Tomás andaba inquieto como un fantasma. El sommelier había perdido su encanto habitual, pálido, con la mirada tensa, las manos temblorosas. Él sabía que el cerco se cerraba, pero aún creía ciegamente que Santiago resolvería todo de la manera que siempre lo resuelve. Mientras tanto, Elena y Javier surgían discretamente por la entrada de servicio de la parte trasera. Habían acordado con la antigua técnica del laboratorio un último recurso: cámaras escondidas en el salón y micrófonos estratégicos conectados al portátil de Javier. «Tenemos 30 minutos antes de que lleguen los invitados», dijo él, conectando el equipo con rapidez. Las luces parpadeaban con la conexión inestable. Elena circuló entre las mesas, ajustando discretamente las microcámaras en soportes de jarrones y bajo las lámparas de araña. El corazón de ella latía rápido, pero el miedo ya no la dominaba. Ahora era pura concentración fría. «La cámara principal va directo al servidor de la prensa internacional.
Una vez encendida, nadie más podrá borrar las imágenes. ¿Y si sale mal? Entonces por lo menos verán que lo intentamos con todo. Mientras ella terminaba de fijar los últimos cables, Javier recibió un mensaje urgente en el móvil. Han adelantado el evento. Están llegando ahora mismo. Elena se quedó paralizada en mitad del movimiento. ¿Ahora? El chofer avisó al seguridad de la entrada. Tenemos menos de 5 minutos. Los dos se miraron con alarma. No había tiempo para planear nada más. Elena se agachó detrás de la barra, respirando hondo para calmarse. «Vamos a improvisar». Las puertas principales se abrieron de par en par. Santiago entró con el mismo aire de superioridad de siempre, seguido de Tomás y del gerente Ricardo. Vestía un traje azul oscuro impecable, con la sonrisa preparada para las fotos. «Hoy es el día de recuperar mi nombre», dijo él, mirando alrededor con propiedad. «Traten de garantizar que nada salga mal esta vez». «Claro, señor», respondió Tomás, aunque su tono traicionaba un nerviosismo evidente. Javier, escondido tras la cortina lateral, activó las cámaras. La señal subió, inestable por un segundo, pero conectó finalmente. Elena observaba desde lejos, con el rostro tenso. Santiago caminó hasta el centro del salón, dando instrucciones a los empleados con gestos secos. «Quiero el mismo vino de la noche pasada, aquel francés de la cosecha especial». Tomás se quedó paralizado. «Señor, tal vez deberíamos evitar». «¿Evitar qué? Que piensen que creo en los chismes de una criada. Sírvelo». Mientras él se giraba para ajustarse la chaqueta, Elena aprovechó el momento y encontró la mirada de Javier. «¿Las cámaras están grabando?» «Todas». Entonces ha llegado la hora del último movimiento. Ella sacó del bolso la segunda muestra del vino adulterado, idéntica a la que habían analizado en el laboratorio. Intercambiaron miradas. El riesgo era enorme, suicida casi, pero sería la única forma de forzar la verdad absoluta. «Cuando él vaya a brindar, expongo todo», dijo Elena. Javier asintió gravemente. «Voy a garantizar que la transmisión comience sin fallos. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. De verdad, leo todos y cada uno. Prometo responder con cariño a quien deje un like y comparta esta historia con el corazón abierto». Los minutos siguientes corrieron como una película acelerada. Los invitados comenzaron a llegar. Empresarios poderosos, periodistas internacionales, políticos influyentes. El clima era tenso. Se podía cortar con un cuchillo, pero Santiago, siempre teatral y performático, fingía una tranquilidad absoluta. «Buenas noches a todos. Qué bueno ver rostros que aún confían en la integridad y el honor». Él hizo una señal a Tomás. «Sirva el vino». Tomás cogió la botella sin darse cuenta de que la original había sido cambiada minutos antes por Elena. Sirvió las copas con las manos temblando visiblemente, derramando un poco. Santiago alzó su copa con majestuosidad. «Un brindis por el renacimiento de la verdad», declaró, sonriendo para las cámaras de los periodistas presentes. Elena dio un paso al frente, saliendo de la penumbra del fondo del salón. «Entonces es justo que la verdad sea servida junto con el vino». El murmullo recorrió el salón como una ola eléctrica. Santiago endureció el semblante, furioso. «No otra vez». «Sí, otra vez», respondió Elena, con los ojos firmes clavados en él. «Solo que, esta vez, todo está siendo transmitido al mundo entero». Las cámaras escondidas, discretas, parpadeaban con sus luces rojas de grabación. El audio del sistema comenzó a resonar por los altavoces ocultos. Santiago rió, sin ninguna gracia. «¿Crees realmente que puedes destruir mi vida con trucos baratos?» «No necesito destruirla», dijo ella con calma. «Usted hizo eso solo».
Ella abrió la carpeta que traía y levantó los documentos en alto. El informe técnico, los mensajes impresos, las hojas de cálculo. Aquí está la secuencia completa. Cada transferencia bancaria, cada pedido ilegal, cada mentira dicha. Y si todavía dudan, prueben el vino que está en sus copas. Es el mismo de la noche en que el Señor se rió de mí. El silencio que siguió fue absoluto, pesado. Algunos invitados dejaron discretamente las copas sobre las mesas alejándolas. Otros miraron a Tomás perplejos y asustados. El sommelier comenzó a sudar a mares. «Ella está loca. Esto es una trampa». Elena lo encaró directamente. «Entonces prueba tu inocencia, Tomás. Bébelo». Él tragó saliva con dificultad, mirando a Santiago buscando una orden, pero el millonario no respondió, paralizado. «Bébelo», repitió ella, sin parpadear. La tensión aumentaba a cada segundo. Todos observaban la escena. El sonido de la transmisión resonaba por los altavoces del salón y por las pantallas de miles de personas conectadas remotamente. Entonces, para sorpresa general, Santiago cogió su propia copa. «¿Quieres crear un espectáculo? Pues bien». Él alzó la copa lentamente hacia sus labios. Elena lo detuvo con la voz cortante. «Cuidado, ese es el mismo veneno que usted encargó». El salón explotó en murmullos de horror. «¿Encargó?», repitió alguien en voz alta. Santiago se puso pálido como la cera. «Has perdido el juicio». Javier hizo una señal discreta para ella. El audio de Tomás, grabado en el depósito, comenzaba a sonar por los altavoces. La voz nítida resonó por todo el lugar. «El producto es lento, nadie va a desconfiar. El cuerpo piensa que es cansancio». El choque fue instantáneo y brutal. Los invitados retrocedieron horrorizados. Santiago se giró lentamente hacia su propio sommelier, cuya cara había perdido todo color vital. «Tomás, ¿qué es esto?», murmuró él, pero la máscara de control ya se estaba rompiendo en pedazos. Tomás tartamudeó, acorralado. Yo solo hice lo que el Señor mandó». Las palabras cayeron como plomo fundido. Santiago lo empujó furioso. «¡Traidor!», pero todos lo habían oído. Los periodistas, ya en alerta máxima, apuntaban sus cámaras. Javier, desde el rincón, confirmó por el micrófono: «Transmisión en vivo y global». Tomás intentó huir, pero 2 guardias de seguridad del evento lo detuvieron. Santiago, desesperado, cogió la botella y la lanzó con violencia contra el suelo. El estallido esparció vino y vergüenza por el suelo de mármol inmaculado. Elena se mantuvo parada, inquebrantable. «Yo pedí apenas que el Señor no bebiese, y el Señor se rió». Santiago giró hacia ella con la mirada de una fiera acorralada. «Has destruido mi vida». «No, solo he revelado lo que el Señor construyó solito». El ruido de sirenas comenzó a acercarse. Alguien había llamado a la policía. Los invitados, atónitos, comenzaron a salir atropelladamente. El salón, antes suntuoso y brillante, ahora parecía un campo de ruinas morales. Santiago se aflojó la corbata sudando frío. Intentó recomponer su orgullo herido, pero el cuerpo le temblaba incontrolablemente. «Nada de esto es real. Todo fue manipulado». «¿Manipulado como el veneno, señor Montero?». Elena lo interrumpió tajante. Él no respondió. La voz de un periodista resonó fuerte. «Se acabó. Está todo grabado». Santiago se tambaleó hasta la copa rota, con los ojos fijos en el líquido oscuro esparcido por el suelo. Por fin soltó una risa ronca y quebrada. «Podría haber sido perfecto», y cayó de rodillas completamente rendido. Elena observó en silencio, sin euforia alguna. Solo sentía un cansancio inmenso y una paz amarga. Javier se acercó tocándole el hombro con suavidad. «Lo conseguiste». Ella respiró hondo, liberando el peso de semanas. «Yo no, la verdad». Afuera, las cámaras disparaban sus flashes sin cesar.
La trampa se había cerrado, no con violencia, sino con la fuerza ineludible de la exposición pública. El imperio de aquel hombre se desmoronaba bajo el mismo brillo de los focos que antes lo coronaban como intocable. Y por primera vez, Elena sintió que la risa de él no resonaría más en ningún lugar de su mente. Santiago se tambaleaba entre las mesas, intentando recomponer la postura, con el traje arrugado y la mirada feroz de un animal herido. Las cámaras continuaban transmitiendo en tiempo real, pero él aún se negaba a aceptar la derrota total. Los invitados cuchicheaban. Algunos filmaban con sus móviles, otros simplemente observaban fascinados el colapso del hombre más temido de la región. ¿Vosotros realmente creéis en esto?, gritó, con la voz resonando patéticamente por el salón. Estos vídeos pueden ser falsificados, esas hojas de cálculo pueden haber sido creadas por cualquiera con acceso a un ordenador. Yo soy Santiago Montero, mi nombre es sinónimo de credibilidad. Los reporteros se acercaban, lanzando preguntas afiladas que él ignoraba. ¿Creéis de verdad que una camarera desempleada y un seguridad arruinado podrían desenmascarar a alguien como yo? Por favor, rió, una risa nerviosa transformándose en histeria pura. Elena permanecía a pocos metros, firme como una estatua griega. La mirada de ella lo confrontaba, ya no con miedo, sino con una profunda pena. «Señor Montero», dijo calmamente, con una voz que helaba la sangre. «Cuanto más habla, más demuestra lo que es». Él giró en dirección a ella, con los ojos ardiendo de odio. «Tú crees que has ganado, ¿no? ¿Que este teatrito cambia algo? Mañana los medios estarán de mi lado. Voy a poner demandas por difamación, voy a destruir todos los nombres involucrados, y tú, Elena, tú vas a desaparecer como los insignificantes siempre desaparecen». Ella mantuvo la mirada, imperturbable. «El señor puede comprar periódicos, abogados de lujo, pero no puede comprar lo que está en vivo. La verdad ya ha salido de aquí». Santiago sonrió con desdén, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¿La verdad? La verdad es la versión que el dinero repite hasta que parece justa. El público reaccionó con murmullos de indignación colectiva. Una mujer comentó en voz alta: «Él ni siquiera intenta negarlo más». Santiago, dándose cuenta de que perdía su platea, intentó invertir el juego desesperadamente. «Todos ustedes me conocen desde hace años, compran mis vinos, frecuentan mis eventos exclusivos. ¿Piensan realmente que yo, un benefactor de la ciudad, planeé un asesinato? Es absurdo. Esta mujer miente para vengarse de un despido merecido». Él golpeó la mesa con el puño, alzando el tono hasta casi gritar. «Si es justicia lo que buscan, miren alrededor. ¿Dónde están las pruebas físicas? ¿Dónde están los documentos originales? Es solo ruido, una puesta en escena. Nada aquí es real». Elena, aún inmóvil, se acercó lentamente al escenario improvisado. «Entonces siéntese», dijo con autoridad. «Voy a mostrarle lo que es real». Ella subió los escalones con pasos firmes. Javier ajustó el micrófono y asintió discretamente. Todo estaba grabando perfectamente. En las pantallas repartidas por el salón, las imágenes comenzaron a cambiar. Ahora mostraban los archivos originales de la investigación policial y privada. «Damas y caballeros», comenzó Elena, con la voz firme, pero cargada de una emoción contenida. «Aquí están las pruebas que él pidió». El primer archivo era un vídeo, el depósito del restaurante. Tomás hablando por teléfono con total claridad, la voz de él nítida y precisa. «La entrega vendrá directo de Lisboa. El pago será dividido como acordamos». Santiago empalideció mortalmente. «Eso puede ser adulterado, deepfake», gritó él.
Más tarde, tal vez, pero en este instante, respondió Elena, girando la mirada hacia los espectadores y a las cámaras. Está siendo transmitido directo de los servidores de seguridad del restaurante. Nada aquí ha sido editado. Uno de los periodistas gritó desde el fondo: el audio ambiente confirma correspondencia sonora exacta del local. Ella continuó el ataque implacable. El segundo archivo era el informe del laboratorio independiente. Las imágenes mostraban frascos y datos técnicos complejos. La leyenda parpadeaba en la pantalla gigante. Sustancia encontrada en el vino. Neurotoxina cardíaca de acción lenta. Santiago intentó moverse para detenerla, pero Javier bloqueó discretamente el paso con su cuerpo macizo. El señor quería transparencia. Se la estamos sirviendo. El público contuvo la respiración, horrorizado. Elena entonces presentó el tercer documento. Las conversaciones de mensajería. Las frases en mayúsculas flotaban en la pantalla, cada una sentencia de condena irrevocable. SM. Asegúrate de que todo parezca natural. Nadie puede vincular el vino a la muerte. Tomás. Entendido. La botella será entregada mañana, mesa de honor. Los murmullos aumentaron hasta convertirse en un clamor. Un inversor se levantó, furioso. Usted intentó envenenar a su propio socio, Santiago. Esto va a acabar con todos nosotros. Santiago buscaba palabras, boqueando como un pez fuera del agua, pero nada salía. Intentó reír, pero el sonido salió ronco y patético. Ustedes no entienden. Era solo un susto, solo una forma de negociar poder en la empresa. Elena lo interrumpió, levantando una última prueba física. El pendrive original en su mano. El señor planeaba esto hace meses. El veneno, las transferencias bancarias a paraísos fiscales, el show de bondad pública después de la muerte anunciada. Y cuando yo interrumpí, prefirió destruirme a mí antes que admitir su fracaso. Santiago gritó descontrolado: ¡cállate la boca! No, respondió ella firme y resonante. Esta vez el silencio no es mío. El aire pareció partirse en dos. Los invitados comenzaron a llamar por sus móviles, a filmar frenéticamente, a registrarlo todo para la posteridad. Rumores corrían de mesa en mesa como un incendio forestal. «Esto es monstruoso», dijo una señora anciana, levantándose con dificultad. «Usted se reía mientras planeaba un asesinato a sangre fría». Santiago intentó salir, pero los guardias de seguridad le cerraron el paso en la puerta principal, ahora instruidos por la policía, que ya estaba tomando el control del local tras la alerta. Elena dio un paso atrás, con el rostro extrañamente calmado. «Señor Montero, usted me preguntó una vez qué diferencia a gente como yo de su gente. Ahora lo sabe, nosotros no necesitamos mentir para parecer poderosos». El silencio fue profundo, casi sagrado. Hasta las cámaras parecían esperar el próximo sonido. Santiago, sin reacción posible, miró a su alrededor, intentando encontrar algún apoyo, algún aliado. No encontró a nadie. La sonrisa que sostenía su imperio se deshizo. El imperio entero comenzaba a desmoronarse ante las pruebas incuestionables. El salón se sumergió en un silencio casi sobrenatural. Algunas copas temblaban en las manos de los invitados, otras caían sobre las mesas, derramando vino como sangre sobre el lino blanco impoluto. El sonido parecía distante, abafado, como si la realidad estuviera siendo filtrada por una cortina invisible. Todos miraban a Santiago, el hombre que hasta hacía minutos representaba el pináculo del éxito y poder, ahora desnudo de su aura, frágil, jadeante. Uno de los empresarios se levantó visiblemente nervioso. «Esto es absurdo. Alguien tiene que llamar a la policía». Otro respondió en tono bajo y grave: «Ellos ya están aquí». De hecho, los destellos azules y rojos de las sirenas comenzaron a parpadear del lado de fuera, reflejándose en los ventanales.
La policía había sido avisada por la prensa que transmitía el evento en directo. Santiago intentó hablar, pero su voz salió ronca, trémula, irreconocible. «Vosotros no sabéis de qué estáis hablando. Esto es un error, un golpe de Estado contra mí». La platea reaccionó de forma dividida. Algunos gritaban indignados, otros apenas se alejaban, con una mezcla de asco y miedo en sus rostros. Una señora, antes su amiga íntima y socia, alzó la voz. «Nosotros creíamos en ti, Santiago, y mira lo que has hecho con todos nosotros». Él se tambaleó, perdiendo el equilibrio. «Yo hice lo que necesitaba hacer». ¿Asesinar a un socio es una necesidad ahora?, alguien retrucó con sarcasmo. El murmullo creció en una ola imparable. Personas comenzaron a filmar los uniformes de la policía entrando en el recinto. Cámaras fueron levantadas, micrófonos empujados, reporteros gritaban preguntas al aire. Tomás, el sommelier, se encogió intentando escapar por la puerta lateral. Fue retenido por un policía robusto antes de que pudiera cruzar el umbral. «Yo solo seguí órdenes», gritó con la voz embargada por el pánico. «¿Órdenes de quién?», cuestionó el agente con dureza. La mirada de él encontró la de Santiago, pidiendo socorro desesperadamente. Pero el millonario desvió la vista, con el corazón helado. «Él me mandó», berreó Tomás, señalándolo con el dedo tembloroso. «Él lo planeó todo. Fue idea suya, lo juro por mi vida». La multitud reaccionó con espanto ante la traición. Santiago gritó de vuelta, fuera de sí. «¡Mentiroso! Era para probar el producto, solo eso, una demostración científica». Nadie le creía ya. Elena observó la escena en silencio absoluto. Por instantes sintió pena. El hombre delante de ella se deshacía en ruinas lentamente, perdiendo hasta el control de su propia versión de la historia. El salón olía a miedo y vergüenza, una mezcla acre que ella jamás olvidaría. El comandante de la policía avanzó con paso firme. «Señor Santiago Montero, el señor queda detenido por intento de homicidio, fraude masivo y obstrucción a la justicia». Santiago dio 2 pasos hacia atrás negando con la cabeza. «Nadie va a tocarme». Segundos después, 2 agentes lo sujetaron fuertemente por los brazos. Él aún luchó, patético. «Yo soy Santiago Montero. Yo financié campañas políticas. Yo construí todo esto. Ninguno de vosotros existiría sin mí». «Ahora es el Señor el que no existe más para ellos», dijo Elena, sin elevar la voz, pero con una claridad devastadora. Los policías se llevaron a Tomás justo detrás de él. El salón, tomado por la prensa, registraba cada segundo del colapso. Los murmullos se transformaron en aplausos tímidos al principio, luego estruendosos, no de celebración, sino de una catarsis colectiva necesaria. La caída fue tan rápida como la ascensión. En el patio iluminado del restaurante, Santiago aún intentaba justificarse mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. El sudor le corría por la cara, manchando el cuello de la camisa de seda. «Esto es una equivocación, lo juro. Esas pruebas son falsas, es un montaje». Pero entonces un grito surgió de la multitud agolpada afuera. «¿Y los mensajes, Santiago? ¿Y tu voz? ¿Vas a negarlo hasta el final?». Él cerró los ojos, respirando con dificultad extrema. Cuando los abrió nuevamente, su mirada era distante, rota por dentro. «Vosotros nunca entendisteis lo que es estar en la cima», murmuró para sí mismo. «Ser admirado, envidiado, odiado. Todo eso cobra un precio». Los flashes estallaron como relámpagos en una tormenta. Elena observaba desde lejos, resguardada bajo la marquesina de la entrada. Javier estaba a su lado, fiel como una sombra. «¿Crees que él va a pagar realmente por todo?», preguntó él en voz baja. «Tal vez no de la manera que merecía»,
respondió ella, mirando al hombre siendo introducido a la fuerza dentro del coche patrulla. Pero por lo menos hoy, él no compró el silencio de nadie. Mientras el coche se alejaba despacio con las sirenas encendidas, las luces azules se reflejaban en los vidrios mojados por la llovizna. Santiago miró por última vez hacia el restaurante que había simbolizado su imperio. Las cámaras captaron su expresión final, no de rabia, sino de un vacío abismal, un imperio derrumbándose dentro de su propio creador. Allá adentro, los invitados aún intentaban procesar lo que habían presenciado. El gerente Ricardo, pálido y sudoroso, observaba desde la barra con la voz atascada en la garganta. Una de las reporteras se acercó a Elena con el micrófono en puño, pidiendo una reacción en directo. ¿Qué le gustaría decir ahora, Elena? Ella se tomó unos segundos antes de responder, mirando a la cámara. Que la verdad, cuando llega, no pide permiso. Y aunque duela, ella limpia todo lo que el miedo intentó esconder. El público, agotado de tantas mentiras, se quedó en silencio respetuoso. Un joven camarero, temblando, comenzó a recoger los fragmentos de vidrio del suelo. Elena se agachó y lo ayudó, sin cruzar palabra alguna, solo con un gesto de solidaridad. Afuera, el sonido de las sirenas comenzó a desaparecer en la distancia de la noche. Allí, en el mismo salón donde fue humillada, aquel breve silencio era la consecuencia final de meses de dolor acumulado. No la alegría de la victoria, sino un respiro profundo después de la tormenta. Javier la miró con admiración. Se acabó. Elena respondió en voz baja, casi para sí misma. No, solo ha empezado para mí. Ahora él no puede callar a nadie más. Ella se levantó, respirando el aire frío y limpio que entraba por las puertas abiertas. El ruido de las cámaras, el murmullo de las personas, el sonido rítmico de la lluvia, todo se mezclaba en una melodía extraña de liberación. En aquel instante, el poder ya no tenía dueño. Y el silencio que vino después fue el sonido del imperio de Santiago Montero derrumbándose, ladrillo por ladrillo, bajo el peso aplastante de la verdad que él intentó esconder. El amanecer siguiente parecía diferente, más brillante. El sol surgía perezoso, tiñendo la ciudad con tonos dorados que contrastaban con el gris plomizo de las últimas semanas. Elena caminaba por la calle casi vacía, el sonido distante de las bocinas mezclándose con el susurro de las hojas de los árboles. La ciudad despertaba silenciosa, y ella, por primera vez en mucho tiempo, sentía el silencio como un descanso merecido, no como un vacío existencial. El restaurante Le Palais estaba cerrado a cal y canto. Las puertas precintadas por la policía, los vidrios cubiertos por cintas amarillas de prohibido el paso. En el suelo de la entrada aún quedaban marcas descoloridas de las posiciones de las cámaras y de los focos del evento que terminó en tragedia. Ella se detuvo en la acera, observando el reflejo de su propio rostro en el cristal agrietado de la puerta. No había más miedo allí, solo una serenidad cansada pero firme. Javier llegó algunos minutos después, trayendo 2 tazas de café humeante en vasos de papel. «Imaginé que vendrías para acá», dijo él, entregándole una de las tazas con una sonrisa. Elena sonrió levemente. «Creo que necesitaba verlo con mis propios ojos, ver que realmente se acabó». ¿Se acabó de verdad? La policía confirmó todo esta mañana. El laboratorio, los mensajes, el audio del depósito. La prensa no habla de otra cosa. Él va a pasar muchos años a la sombra. Ella sostuvo el vaso caliente entre las manos, dejando que el vapor le acariciara el rostro. Es curioso. No siento sed de venganza, solo paz. Es el tipo correcto de justiciera, respondió él, con una media sonrisa de orgullo.
Por un instante, ambos se quedaron en silencio, observando el letrero roto balancearse con el viento suave. Aquel lugar, que fue escenario de su mayor humillación, ahora era símbolo de algo mucho más grande. «¿Sabes?», dijo él rompiendo el silencio. «El dueño del periódico local quiere entrevistarte. Dice que la gente necesita escuchar tu historia completa». Elena desvió la mirada hacia el horizonte lejano. «No sé si quiero hablar más sobre esto. Ya he hablado suficiente. Prefiero seguir adelante con mi vida. ¿Y para dónde vas? Para donde la verdad me llame». Días después, la ciudad volvía a su rutina habitual, pero las calles aún cargaban los ecos del escándalo del siglo. En los telediarios, los comentaristas debatían acaloradamente sobre ética, corrupción, poder desmedido y la cultura del miedo. Los rostros que antes adulaban a Santiago ahora lo llamaban villano y monstruo. Elena rechazó todas las peticiones de entrevistas exclusivas. Prefirió el anonimato y aceptó un empleo modesto en una cafetería acogedora del centro, donde el ambiente era ligero, las risas eran sinceras y el olor a pan recién horneado sustituía el perfume sufocante de vinos demasiado caros. Allí ella se sentía cómoda, invisible en la medida justa. Pasaba las mañanas sirviendo mesas con una sonrisa real, escuchando historias cotidianas y las tardes escribiendo en un cuaderno viejo que guardaba en el delantal. Un día a un cliente se le cayó una servilleta y ella se agachó amablemente para recogerla. Era un señor de cabello plateado y mirada curiosa. «Usted es la chica del restaurante, ¿no es así? ¿La del caso de la televisión?». Ella sonrió, tímida. «Lo fui, sí. Me alegra que tuviera el coraje. Gente así es rara hoy en día. Mi hija trabaja en un hospital. Pasó por algo parecido. Vio a gente poderosa encubriendo errores médicos y no tuvo la fuerza para decir nada. Usted la inspiró a ella». Las palabras de él la tocaron de una manera inesperada y profunda. Por primera vez entendió que lo que había hecho no fue en vano. «Gracias», dijo ella, simple, pero con el corazón lleno de gratitud. El hombre se levantó, dejó una propina generosa y se fue con un gesto de respeto. Elena se quedó parada por algunos segundos, observando la taza vacía en la mesa antes de volver al mostrador con el alma más ligera. En una tarde de lluvia suave, Javier apareció nuevamente. Usaba una chaqueta gastada y aquella misma mirada tranquila de siempre. «El periódico va a lanzar un documental», contó sentándose en la barra. «Quieren usar tu voz en la narración». «¿Mi voz?». «Sí, dijeron que el país entero necesita escuchar a alguien que tuvo el valor de parar una copa antes de que fuese demasiado tarde». Ella pensó por un momento, mirando las gotas de lluvia escurrirse por el cristal de la ventana. «Si mi voz puede recordar a alguien que no debe agachar la cabeza, entonces todo valió la pena». Javier sonrió ampliamente. «Has cambiado, ¿lo sabías? Aquel día, cuando te conocí, temblabas para hablar. Ahora hablas y todo el mundo escucha. Tal vez ya no necesite gritar, la verdad ya habla por sí sola». Los dos rieron bajo, una risa ligera, de complicidad silenciosa y verdadera amistad. Después de que él salió, Elena volvió a limpiar el mostrador con calma. En la radio de fondo, un locutor hablaba sobre justicia, sobre el coraje individual en tiempos de miedo colectivo. La frase la hizo detenerse, pensativa. No todo cambio comienza con poder. A veces comienza con un simple «no se tome eso». Ella cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el significado de aquellas palabras. Algunos días después, recibió una carta oficial. El remitente era la fiscalía que llevaba el caso de Santiago Montero. Dentro, una simple nota manuscrita de una funcionaria del tribunal. Su denuncia salvó a otros 3 socios. Encontraron registros de más contratos adulterados y planes similares.
Él se quedará preso por muchos años. Gracias. Elena dobló la carta con cuidado y la guardó entre las páginas de su cuaderno. No lloró, pero sintió que algo se soltaba dentro de su pecho, un peso antiguo, un eco de culpa que aún se empeñaba en existir. Se disolvió. Aquella noche salió de la cafetería y caminó hasta la plaza principal de la ciudad. Las luces de las farolas se reflejaban en los charcos de agua y niños corrían con paraguas de colores brillantes bajo la llovizna. Ella se sentó en uno de los bancos y observó el movimiento de la vida. Por primera vez se sintió parte del mundo y no una pieza rota fuera de él. Un niño vendiendo flores se acercó con una sonrisa. ¿Quiere una rosa, señorita? Elena sonrió, sacando algunas monedas del bolsillo. «Quiero, sí». Cogió la flor, respiró su perfume fresco y miró al cielo nocturno. Días después, durante una mañana soleada, una escena simple selló el nuevo ciclo de su vida. Una cliente impaciente entró en la cafetería, reclamando en voz alta, empujó una bandeja y gritó con un camarero novato que estaba aprendiendo. Todos pararon para mirar la escena incómoda. Elena dejó la barra, se acercó con una calma impresionante y posó la mano en el hombro del chico asustado. «Está todo bien, yo me encargo de aquí». La mujer se giró, irritada y soberbia. «¿Usted se cree que sabe quién soy yo?» «No necesito saberlo», respondió Elena, firme, pero tranquila como un lago. «Solo sé que nadie aquí necesita ser tratado a gritos. Ni siquiera usted». El silencio se extendió por el lugar. La mujer, avergonzada por la firmeza de Elena, bajó el tono y pidió disculpas murmurando. Elena sonrió y volvió a su rutina, mientras el resto de los clientes intercambiaba miradas de admiración y respeto. En aquel instante ella se dio cuenta. No necesitaba más grandes batallas épicas para probar su fuerza. El coraje ahora era parte de su respirar diario, suave, natural, permanente. Al cerrar la cafetería, poco antes de la puesta de sol, se detuvo en la acera para mirar el horizonte teñido de naranja. El viento jugaba con las hojas de los árboles y el mundo seguía adelante girando. Elena se ajustó el delantal, se arregló el moño y se susurró a sí misma, un susurro que solo ella escucharía jamás. No todo poder viene del dinero. Algunos vienen del corazón que no se calla. Sonrió. Tomó el camino de casa y por primera vez sintió que cada paso la llevaba a un futuro que, aunque incierto, finalmente era suyo y de nadie más. ¿Y si fueras tú quien estuviera allí, en el lugar de Elena, sola, sin nadie creyéndote, luchando contra el poder absoluto, el dinero y el miedo paralizante de perderlo todo? ¿Cuántas veces te has callado ante algo incorrecto solo porque parecía inútil hablar o luchar? ¿Cuántas veces te tragaste la verdad para no ser humillado, cuestionado o desacreditado por los demás? Elena hizo lo que casi nadie tendría el coraje de hacer en esa situación. Ella se enfrentó al hombre más poderoso de la ciudad, desafió la cultura del silencio y demostró que la verdad, por más cara que cueste, es el único camino que libera de verdad el alma. ¿Cuántos de nosotros tendríamos esa misma fuerza interior? Piénsalo. ¿Cuántas personas en este exacto momento están siendo silenciadas en sus trabajos, en sus propias casas, en los lugares donde el miedo aún dicta las reglas del juego? ¿Cuántas Elenas existen ahí fuera, siendo señaladas como locas, arrogantes o insolentes, apenas porque dijeron lo que nadie quería escuchar? La historia de Elena no es solo sobre una copa de vino envenenada. Es sobre cada situación donde alguien poderoso cree que puede hacerlo todo sin consecuencias. Es sobre cada vez que un inocente es ridiculizado por hablar la verdad desnuda. Si tú crees que el coraje no necesita de riqueza y que la dignidad vale más que cualquier traje caro de diseñador,
comenta solo una palabra: sí. Esto es más que un simple comentario. Es un grito de apoyo para quien algún día todavía va a necesitar levantarse contra la injusticia. Comparte esta historia, envíala a alguien que sabes que necesita escuchar esto hoy mismo. Tal vez este mensaje llegue exactamente en la hora en que alguien esté a punto de rendirse y cambie el rumbo de la vida de esa persona para siempre. Y no lo olvides, suscríbete al canal. Aquí, cada historia es un recordatorio vital de que el mal puede hasta reír primero, pero la verdad siempre vence al final. Cada nuevo vídeo es un reflejo de las batallas que libramos todos los días, dentro y fuera de nosotros mismos. La historia de Elena puede haber acabado aquí, pero lo que ella representa continúa vivo, porque mientras existan personas valientes lo bastante para decir «no se tome eso», existirá esperanza en el mundo. Entonces, deja tu sí en los comentarios ahora mismo, si crees en la fuerza imparable de la verdad. Pero solo escríbelo si realmente sientes en el pecho el peso y el poder de estas palabras. Al final, el coraje no es sobre gritar más alto. El coraje es sobre mantenerse de pie, incluso cuando todos te mandan callar.